A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, laboral, pero sobre todo tendremos de importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el marco regulatorio vigente en nuestro país. El día de hoy tengo la grata presencia de un experto en el tema tributario, que es el abogado Marcelo Rivadeneira, socio principal del consorcio Tributey y especialista en temas tributarios en tributos internos. Estimado doctor, qué gusto el día de hoy tenerte en nuestro programa, porque sobre todo queremos abordar aquellos temas importantes sobre nuestros derechos y obligaciones que tenemos como contribuyentes en nuestro país. Quiero darte la más cordial bienvenida y quiero comenzar con una pregunta totalmente importante para los contribuyentes. Muchas veces pensamos que el cumplir con nuestros derechos como contribuyentes, y uno de esos, el hacer peticiones al servicio de rentas internas, es algo complicado y a veces algo que puede causar en muchas empresas como temor. ¿Qué dices, Marcelo, al respecto? ¿Cómo estás, Cris? Te agradezco mucho y a la vez te felicito por este tipo de espacios técnicos que ayudan al gremio de contadores y ojalá a mi gremio también de abogados. Muchas gracias, Marcelo. Cada vez ir mejorando en la parte profesional en beneficio de esta sociedad. Bueno, efectivamente, no podemos tapar el sol con un dedo. Existe ese temor en la gente, existe ese temor en los contadores y en las empresas. Lastimosamente es un tabú que se ha venido acumulando durante muchos años. Es algo que realmente viene del pasado. No podemos negar, hace 20 años realmente el SRI sí daba miedo. Uno iba, tocaba la puerta del SRI y tenía una actitud un poquito represiva por el tema de devolución de impuestos, un poquito a la defensiva cuando uno intentaba ejercer sus derechos. Sin embargo, como te decía, es algo que tiene que quedar en el pasado. Ya desde hace 20 años atrás, el SRI se ha convertido en un ente bastante técnico, ¡qué bueno!, bastante ejecutivo, muy solvente en sus procesos, muy honesto, que es algo muy importante. Y esto nos ha ayudado a que realmente vayamos despejando estos tabús y que en este momento podamos decir que el proceso de devolución de impuestos es algo transparente y es algo efectivo y ejecutivo, siempre y cuando se pueda demostrar el derecho que tiene cada contribuyente a ejercer ese derecho, por supuesto. Tú acabas de decir algo que a mí me consta y obviamente en mi calidad de expresidente del Colegio de Contadores, a mí me consta, estamos hablando de una administración tributaria moderna, técnica. Me consta por los diferentes espacios técnicos en los que de una manera muy amable, muy gentil, la autoridad de control nos ha invitado y podemos decir que es una autoridad técnica y sobre todo honesta y transparente. Tú acabas de decir algo también importantísimo. Si yo estoy bien, si yo tengo mi derecho, si estoy amparado por un marco regulatorio legal en nuestro país, ¿por qué no hacerlo? Por supuesto que sí. Obviamente, la idea es ir y tocar la puerta del SRI cuando sintamos que tenemos las cosas bien dentro de la compañía, que hemos hecho una buena revisión, una buena liquidación de impuestos y que podemos demostrar de manera fehaciente e instrumentada este derecho. Existe una gran apertura del SRI. Cuando hablemos un poquito ya de los procedimientos y de los procesos en específico, vamos a ver que incluso el SRI nos abre las puertas de su casa. Ya no es como antes que cogíamos y presentábamos la devolución de impuestos y tan solo teníamos que esperar la resolución y a veces tomar una gran sorpresa de que fue negado el proceso. Ahora ya podemos darle un poquito más de seguimiento, podemos ir al SRI, pedir una comparecencia. Pedir una comparecencia, vamos a hablar un poquito más a detalle de esos temas seguramente, pero se ha vuelto algo mucho más personalizado. Qué bueno. El tener el contacto con el SRI
nos ha ayudado a despejar justamente estos temores. Qué interesante es escuchar a un profesional de tu categoría, un abogado de tu categoría decir, tenemos la casa abierta, es decir, que estamos hablando de que no solo los contribuyentes tenemos obligaciones, sino también tenemos derecho, y qué mejor si tenemos una autoridad de control que respeta nuestros derechos, y uno de esos es la devolución de impuestos. Marcelo, ¿qué tipo de devolución de impuestos principalmente existen en nuestra legislación y a la que estamos más expuestos los contribuyentes en los diferentes impuestos internos que manejamos en el ámbito personal y en el ámbito empresarial? Por supuesto, principalmente existen dos tipos de devoluciones de impuestos por su naturaleza. Las que son las peticiones administrativas de devolución de impuestos y los reclamos de devolución de impuestos. Que nos vas a explicar cada uno de estos, en qué consiste, ¿no? Unos tips principales. Perfecto. Porque esta es una materia de un semestre de universidad, como para verlo. Y tenemos media hora para que nos hagas una excelente explicación. Perfecto. Pero vamos a ver unos tips principales para que todas las personas que nos ven puedan entenderlo y puedan ver si tienen ese derecho dentro de sus compañías. Ahora, tenemos un defecto, todos los contribuyentes. Les llamamos a todos los procesos que seguimos del SRI les llamamos reclamo. Ya. Y ese es un error. No es así. No es así. Los reclamos de devolución de impuestos solo son dos: el reclamo de pago indebido y el reclamo de pago en exceso. Pago indebido, pago en exceso, eso es reclamo. Eso es reclamo. Perfecto. Y ese reclamo puede ser sobre cualquier impuesto. Muchas veces atamos que el reclamo de pago indebido o en exceso solo es impuesto a la renta. Y no es así. Y no es así. Realmente el reclamo de pago indebido y pago en exceso, que están estipulados a partir del artículo 115 del Código Tributario en adelante, para los que quieran revisarlo, se puede plantear ante cualquier tipo de administración tributaria, no solo SRI. Yo puedo plantear ante una administración pública seccional, por ejemplo, ante el municipio, un reclamo de pago indebido o pago en exceso. Entonces, estas figuras son dos figuras macro en la legislación tributaria, pero también tenemos procesos de devolución que se llaman peticiones administrativas de devolución de impuestos, que no son reclamos y que existen muchísimas y son exclusivamente administradas por el SRI. Como por ejemplo, la devolución del IVA exportador, la devolución del IVA como operador de turismo receptivo, devolución del IVA como discapacitado, tercera edad, devolución del impuesto a la salida de divisas. O sea, en el tema, por ejemplo, de salida de divisas, estamos hablando que no es un reclamo, sino es una petición de devolución. No es un reclamo, el SRI lo conoce en un solo proceso porque el ISD viene atado a la declaración de impuesto a la renta, entonces liquida retenciones, liquida ISD y después saca un saldo a favor. Correcto. Es un híbrido dentro de la legislación realmente, pero si es que, por ejemplo, a mí me niegan una petición de devolución de ISD, se toma como una negativa de una petición administrativa, no como una negativa de reclamo. Y eso tiene una gran importancia. Cuéntame por qué. Si a mí me niegan un reclamo administrativo, yo no puedo volver a plantear otro reclamo administrativo. Ya tendría otro tipo de acciones en sede administrativa, por ejemplo, recurso de revisión o demanda de impugnación en sede judicial. Correcto. Pero si a mí me niegan una petición de devolución de ISD, puedo plantear un reclamo de impugnación en contra de esa resolución. Lo que tú nos estás diciendo y bueno, las personas que no están familiarizadas con el tema de, pongámosle un concepto general, el tema de devoluciones de impuestos, pensamos que todo es lo mismo, pero tú aquí estás dejando claramente dos universos, las peticiones y los reclamos. Y que tienen diferente connotación en el caso de que tengamos una negativa. En un reclamo, si me niegan, tú estás diciendo claramente que podré ir a otra acción administrativa, como es un recurso de revisión, un acto judicial, pero en una petición, si me niegan, voy a ir a un tema de reclamo. Ese tipo de cosas, aunque no lo creas, muchas personas dicen, no soy abogado y no tengo por qué saber, y no es así. Tanto creo que como los contadores y las empresas tenemos que tener estos conocimientos básicos, incluso en el momento que tengamos que contratar a estos profesionales que nos auspician en este tipo de procesos ante el Servicio de Rentas Internas. Muy interesante tú lo que nos acabas de decir. Y definitivamente, yo sí quisiera que nos cuentes un poquito, Marcelo, en tu experiencia, cuando un contribuyente hace estas peticiones, hace estos reclamos, no tiene que tener miedo, porque si tiene una contabilidad sana, bien fortalecida, cumpliendo con normas y cumpliendo con preceptos, el porcentaje de devolución es alto. Bueno, mira, hay un dicho que los contadores tienen en la mente y que hay que quitarles. Muchas veces dicen que cuando vamos por lana salimos trasquilados en el SRI, y eso es algo que tenemos que olvidarnos. No es así. No es así. O muchas veces nos dicen que por presentar un proceso de devolución de impuestos nos van a fiscalizar. Esos son tabús, como te mencionaba anteriormente. No es así. Es más, si vamos desde un punto de vista lógico, nadie regala la plata. Si es que yo tengo en mi contabilidad $100,000 a favor, 10,000, 1,000, lo que sea, nadie regala dinero.
si es que yo no ejerzo mi derecho a que me devuelvan mis impuestos, por el contrario, existe ¿qué pensarías tú como administración tributaria? ¿Por qué no reclamas? Que algo mal existe. Nadie regala Yo dinero pienso en igual Ecuador. que ti. Yo pienso igual que ti. Partamos de ese principio. Y después, los niveles de efectividad son bastante altos dependiendo de cómo se lleve el proceso, por supuesto. Hay que partir con una buena planificación, hay que tener una gran organización, pero sobre todo hay que animarse, hay que tomar la decisión. Y esto, ojo, es un tema súper importante. Como tú decías, los contadores, los financieros, los administradores, estamos todos encaminados a cumplir obligaciones y más obligaciones. ¿Qué diferencia de un profesional contador que acude a la gerencia, a los dueños de la compañía, solo a decir, pague esto, cumpla esto, tenemos este problema, tenemos esta obligación, de aquel contador que también hace ver este tipo de oportunidades? Correcto. Y que están amparados en la norma, están amparados en la ley. Norma. Y imagínate, esto es flujo de caja fresco para las compañías, y que si yo no pido la devolución de impuestos en los plazos que me establece la norma, prescribe mi derecho, y aparte de no poder recuperar esos flujos, me toca castigar de mi activo y mandar esto contra el gasto no deducible y bajar mi patrimonio. Imagínate, genera una pérdida patrimonial que tienen que absorber los accionistas, cuando realmente esto debía haber generado flujo de caja para los Y el Estado tampoco no tiene ninguna intención en quedarse con ese dinero, porque si está en la ley y si es que tengo este derecho a hacer este reclamo, a hacer esta petición, pues el Estado lo hace. Y tú lo acabas de decir, el SRI es un organismo que se ha venido modernizando, transparente, y que efectivamente, si es que las cosas están bien, pues tiene la obligación de devolvernos nuestros impuestos pagados de manera excesiva o de manera indebida. Mira, es interesante ver la cantidad de beneficios que se han creado a favor de varios sectores de la economía y que muchas veces no lo explotamos por parte de los contribuyentes. Por ejemplo, el tema de las empresas de turismo y otros exportadores. ¿Puedes hablar un poquito de este tema, que son algunas preguntas que nos han hecho nuestros televidentes y que seguramente van a tener como producto final pedir una petición al Estado de devolución? Cuéntanos, Marcelo, por favor. Bueno, el tema de la devolución del IVA exportador es la más antigua petición de devolución de impuestos que existen en la legislación. Y como te decía, hace 20 años cuando nació era complicado. Yo iba y pedía la devolución de IVA exportador y pedía 100,000 y me devolvían 5,000. Y ahí se empezó a crear el temor. Pero después el SRI fue modernizando sus procesos, los contribuyentes se fueron adaptando a esos procesos, que también es importante, y los porcentajes de devolución subieron muchísimo, y ahora estamos en un proceso de devolución automatizado, en que incluso el SRI me devuelve y después me revisa. La idea es llegar casi en todos los procesos a este tipo de trámites. Y cumplirse lo que dice incluso la Ley de Fomento Productivo, que todos los procesos de la Administración de Control tienen que ser lo más sencillo, lo más simplificado y lo más rápido posible. Exactamente. En cambio, en otros gremios todavía existe un poco de desconocimiento en cuanto a sus derechos. Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de trabajar muy de cerca con la OPTUR, la Asociación de Operadores de Turismo del Ecuador, con la CAPTUR, con la FENACAPTUR, e incluso con el Ministerio de Turismo, y hemos difundido a través de varios seminarios que hemos dado al gremio este tipo de derechos en materia tributaria. Antes casi ninguna empresa operadora de turismo receptivo hacía estas devoluciones de impuestos, pero ahora cada vez existe un porcentaje más alto. Toma en cuenta algo: el Ecuador es uno de los países más caros para un turista del exterior, especialmente para un turista europeo. Un turista europeo que tiene que pagar en dólares en Ecuador, una moneda tan fuerte, prefiere irse a Centroamérica, que es mucho más barato hacer turismo. Si es que ya somos un país caro para hacer turismo y aparte no hacemos este proceso de devolución de impuestos, este IVA se convierte en un costo y nuestro paquete se convierte cada vez en un producto más caro, difícil de comercializar. Lo que tú estás diciendo es que los turistas extranjeros, de acuerdo a las disposiciones legales, tienen esa potestad, como en otros países, de reclamar el IVA que pagan en el Ecuador. Ese es otro proceso. ¿Ya? También podría pasar que el turista directamente al momento de salir del país pida su devolución del IVA. Ya sé en qué punto te estabas refiriendo, a que estas operadoras turísticas van a abaratar sus costos porque no le van a considerar al IVA como un costo, sino como un crédito tributario sujeto a devolución. Entonces, y pueden bajar y tener mejores precios para ser más atractivos, más competitivos con el exterior. Me parece muy interesante lo que dices, Marcelo. Lo que pasa es que hay un principio básico: yo no puedo exportar impuestos. Exacto. Un exportador no puede exportar IVA ecuatoriano al exterior. Igual con los paquetes de turismo. Entonces yo tengo que facturar tarifa cero ese paquete de turismo receptivo. Y está en la norma tributaria, claramente, está en el artículo 56 de la ley tributaria. Está en la norma tributaria, yo facturo tarifa cero, pero todos mis costos internos, hoteles, restaurantes,
restaurantes, guías turísticos, tienen IVA. Entonces, al hacer este proceso de devolución del IVA, ese 12% de mis compras atadas al paquete de turismo me devuelven por una devolución de IVA de turismo receptivo. ¿Qué recomendaciones principalmente tengo que tomar en cuenta antes de entrar a un tema de devolución? Y si le podemos poner un ejemplo sencillito en que le podamos decir a nuestros televidentes, yo me quedé con tanto de retenciones, ¿qué debería hacer? ¿Qué es lo primero que debo hacer? ¿Cuánto tiempo voy a esperar? ¿Cómo tengo que ir monitoreando el reclamo, la petición? Quiero que de alguna manera sencilla, bajo tu experiencia como profesional legal que eres, nos comentes. La primera pregunta era, ¿qué debo hacer antes de un proceso de reclamación de impuestos ante el SRI? Y la segunda, ¿cómo se realiza, cómo se maneja, cómo se monitorea todo ese proceso, cuánto tiempo dura, hasta llegar al resultado final, que siempre esperamos como contribuyentes tener una resolución positiva? Por supuesto. Cuéntame, Marcelo. Hay que partir de una buena planificación. Como todo proceso, ya sea jurídico, contable, profesional, hay que partir de una buena planificación. En esta planificación tiene que haber un líder de la planificación, podría ser un líder in-house, el contador, el financiero, cualquier persona que tenga la capacidad de manejar el proceso, podría ser un externo, no necesariamente tendría que ser un abogado, cualquiera que conozca un proceso y pueda guiarle al resto de las personas en este trabajo operativo. Posteriormente, después de la planificación, entramos a un trabajo operativo. En este trabajo operativo, ¿qué es lo que hacemos? Primero, presentamos la liquidación del impuesto que estamos queriendo reclamar, solicitar. Si es que obviamente tenemos un pago indebido o un pago en exceso, si es que lo que nosotros le hemos pagado al SRI es en demasía respecto de lo que tendríamos que realmente cumplir. Eso es exceso. Eso es exceso. Identificamos ese reclamo y empezamos a armar las pruebas principales que sabemos que el SRI nos va a pedir. Por ejemplo, si es que esto es retenciones en la fuente de impuesto a la renta, debo tener los comprobantes de retención que sustenten el crédito tributario. ¿Físicos o electrónicos? Cuando son electrónicos, el SRI no me pide que imprima y les dé una copia física, tan solo me pide un listado y hacen un cruce de bases de información, que es algo súper importante y súper novedoso y súper bueno. Una vez que tenga comprobado mi crédito tributario con documentos físicos, obviamente hay que hacer cruces básicos entre mi declaración de impuesto a la renta, la casilla de crédito tributario con mi mayor de retenciones en la fuente de impuesto a la renta, ver que cuadre, que no existan diferencias mayores, hacer una revisión de mi conciliación tributaria, viendo que haya cumplido todos los que estés legalmente correcto. Exactamente. O sea, la idea de entrar a un proceso de devolución de impuestos, por ejemplo, en la firma que represento, nosotros hacemos esta revisión previo a la presentación de una devolución. La idea no es que el SRI venga en la resolución y nos diga te equivocaste. La idea es que nosotros como asesores o internamente los contadores sepamos que existe un problema y lo podamos solucionar a tiempo. Podemos hacer sustitutivas de impuesto a la renta hasta un año después de presentada la original, entonces hay temas que se pueden corregir. Perfecto. La idea es de que tú entres sólido a esta reclamación de impuestos. Exacto. Y que la autoridad de control también, pues, al revisarte, te diga cumpliste y tienes tu derecho legal de tener ese pago debido, ese pago indebido, ese pago en exceso o tu reclamación, tu solicitud de impuestos. Por supuesto. Y en cuanto a los plazos, un tema muy Cuéntame importante. De los plazos, eso es importantísimo. Súper importante, y esta, por ejemplo, es una gran diferencia entre peticiones de devolución de impuestos y reclamos administrativos. Cuéntame, ¿cuál es la diferencia? Los reclamos yo puedo presentar hasta 3 años después de que presenté mi declaración de impuestos. Ok, como por ejemplo retenciones en la fuente. Por ejemplo, una retención en la fuente de impuesto a la renta. Yo presento la declaración del año 2018 en abril 2019 y desde ahí cuento 3 años, abril 2020, abril 2021 y abril 2022. En abril 2022 prescribe mi derecho. Tengo 3 años. En cambio, para las peticiones administrativas tengo 5 años, porque no existe norma tributaria, sino que nos basamos en una norma civil. O sea, una petición de devolución de IVA de exportadores, 5 años. 5 años. Una petición de ISD, 5 años. 5 años. Hablemos de retenciones en la fuente de IVA, 3 años. No, retenciones en la fuente de IVA es una petición de devolución de impuestos también, es 5 años. Ah, no te puedo creer, o sea, no es lo mismo que las retenciones de impuesto a la renta. No, porque no es un reclamo administrativo de pago indebido ni pago en exceso, es una petición de devolución de impuestos. Tiene una gran historia este tema de la devolución porque fue, acordémonos que pedíamos la devolución como pago en exceso durante muchísimos años, pero aproximadamente en el año 2003 el SRI decidió cerrar las llaves y no devolver porque no había norma. Ya. Pasamos 2 años sin norma y presionamos muchísimo porque las compañías empezaron a perder liquidez y muchas a entrar en quiebra, y después de eso surgió una reforma a través de la ley de turismo que después se
configuró en la ley tributaria y a partir del año 2005 ya nació como una petición administrativa. De reclamaciones o peticiones, el momento que yo ingreso a la autoridad de control, ¿cuánto tiempo tengo legalmente para tener una respuesta positiva o negativa? De manera general 120 días, 120 días hábiles, 120 días término, excepto en el reclamo de pago indebido, que son 6 meses. Ahí se cuentan todos los días. Entonces, si yo presento el 1 de enero, de ahí tiene 6 meses un reclamo de pago indebido para resolver el SRI. Solo peticiones administrativas de devolución de impuestos o pagos en exceso son 120 días hábiles. ¿Qué más o menos te da igual como los 6 meses? Te da un poquito más, casi 7. Casi 7 te da, porque son días hábiles. Y dentro de este plazo de los 120 días o de los 6 meses, ¿la autoridad de control te hace requerimientos de información? Sí, siempre existe por lo menos un término de prueba. El SRI está obligado a abrir prueba. Incluso cuando nosotros presentamos nuestro proceso de devolución con toda la documentación que normalmente pide el SRI, por una sentencia de la Corte, el SRI tiene que abrir prueba. Así sea una prueba abierta en la que diga, presénteme lo que usted crea para sustentar su derecho, pero tienen que abrirme prueba. Y nosotros tenemos que contestar en el término de prueba. Por supuesto. Y están muy atentos los abogados y la empresa para que esas pruebas tú puedas contestar dentro del plazo que te dio la administración. Por supuesto. Acordémonos que la norma me dice que el término de prueba nunca puede ser menor a 5 ni mayor a 30 días. Okay. Estos días siempre son hábiles. Sin embargo, el SRI está aplicando en materia administrativa, es un tema técnico pero súper importante, un principio que se llama principio de preclusión de plazos. ¿Qué pasa cuando no presentas la prueba? Si yo no presento la prueba dentro del plazo, se aplica el principio de preclusión. Entonces, así yo presente un día después todas las pruebas y vean que el derecho está ahí, el SRI me va a negar la petición. O sea, por eso tanto los profesionales legales como los profesionales internos de la empresa tienen que estar muy pendientes del tema de la prueba. Claro que sí. Porque sería tenaz que pierdas un reclamo o pierdas una petición porque no presentaste la prueba. Por supuesto, es algo muy grave. Si bien tengo la opción de judicialmente después de hacer valer mi derecho, obviamente no es lo mismo tener un proceso pacífico de devolución de impuestos a corto plazo, 4 o 5 meses, que entrar a una reclamación judicial. 1 o 2 años y ya en un proceso judicial. Marcelo, ¿en una reclamación de impuestos necesito tener firma de abogado? No necesariamente. Eso es un tema súper importante. Exclusivamente el SRI en un tipo de reclamo pide firma de abogado. ¿Cuál? En el reclamo de impugnación, que no es para devolución de impuestos. El reclamo de impugnación es para impugnar glosas, sanciones. Para devoluciones de impuestos no hay una sola que necesitemos una firma de abogado. Mi recomendación, ¿cuál es? No buscar un abogado por la firma. Ni siquiera no buscar un abogado, buscar un asesor. Llámese abogado, llámese ingeniero, llámese contador, llámese señor. O sea, estamos hablando que en reclamos y deposiciones no es necesario firmar, o sea, no necesitas un abogado patrocinador. No necesitas. Simplemente este es un proceso de asesoría, un proceso Exacto. de recomendación de cómo hacer el reclamo para que te salga correctamente, una revisión financiera, una revisión contable de documentos, de que el balance cuadre, de que los impuestos estén bien registrados, pero no necesitas un abogado patrocinador. No, partamos de que este es un proceso jurídico, ¿no? El reclamo administrativo está en una norma legal, es un proceso jurídico legal. Con la firma del representante Exacto, legal. La firma del representante basta. Entonces, yo cuando busco un abogado para que me divorcie, yo no le busco para que firme mi demanda de divorcio. Yo le busco un abogado porque yo no sé cómo hacer un proceso de divorcio. Correcto. Porque yo no sé cómo plantear la prueba, si es que es un divorcio por causal, yo no sé cómo redactar una disolución de la sociedad conyugal, un escrito, yo no sé el proceso, no sé plazos. Entonces, ¿por qué busco un asesor? Llámese como sea, abogado, ingeniero, señor, etcétera. Busco porque tiene una expertise mayor a la que yo tengo. Y lo que tú acabas de decir es compañía. importante. Entonces, en una impugnación de glosas, ahí sí necesitas un abogado patrocinador. Ahí sí. El SRI lo solicita, yo no estoy de acuerdo, siempre les he comentado que para mí no debería requerirse firma de abogado para ningún proceso administrativo. Si los derechos constitucionales los podemos hacer valer por nosotros mismos sin la firma de un abogado, ¿por qué no los derechos administrativos? Y sin embargo, en la práctica, si es que yo no pongo firma de abogado en un proceso de impugnación, me desechan el reclamo y pierdo cualquier tipo de opción a defender. Y lo tienes que hacer. Lo tengo que hacer. ¿Cómo se plantea? Quisiera que nos pongas un ejemplo muy sencillo. ¿Cómo yo planteo una petición de devolución, por ejemplo, de ISD? Frente a
lo que tendríamos como un reclamo de pago indebido. O sea, ¿cómo se comienza ese proceso? Por ejemplo, de ISD, que sabemos de que muchas empresas pues tienen ese derecho, ¿no? Sí, cuando el ISD, pues de acuerdo a la normativa del ISD, tenemos 3 opciones: o es costo-gasto, o es crédito tributario, o es una cuenta por cobrar. Pero este tipo de solicitudes o de peticiones, el contribuyente lo presenta una vez que, te voy a poner algo más específico, yo presento el ISD de manera mensual, o tengo que esperar que la liquidación de impuesto a la renta se liquide, porque a veces no sabemos, y sabemos simplemente que se está acumulando el crédito tributario de ISD y no sé cuándo, cómo y por qué lo tengo que solicitar esta petición. Por supuesto, hay que presentarlo anualmente. El ISD es una petición de devolución de impuestos que, al generarse como crédito tributario de impuesto a la renta, está atado a la presentación de impuesto a la renta. Primero tengo que ver si es que mi impuesto a la renta va a ser mayor o menor a mi ISD, para posteriormente ver si tengo derecho o no derecho a pedir la devolución de ese ISD. Hay un tema súper importante: los contribuyentes cometen un grave error y cogen su impuesto a la renta, su anticipo, el que sea mayor, y lo compensan contra las retenciones en la fuente de impuesto a la renta. Eso no deben hacer. ¿Cómo en se el debe orden hacer? de prelación del crédito tributario, primero tengo que empezar con el ISD más antiguo, después con el ISD del periodo, y después con las retenciones en la fuente de impuesto a la renta. Y esto por una simple y sencilla razón: porque cuando a mí me devuelven retenciones en la fuente de impuesto a la renta, me devuelven con intereses en base al artículo 22 del Código Tributario. En cambio, si a mí me devuelven ISD, puede ser los mismos 10.000 que me devuelvan como ISD y los mismos 10.000 como retenciones en la fuente, pero el ISD no tiene intereses. En cambio, las retenciones en la fuente de impuesto a la renta generan los mismos intereses que los contribuyentes pagamos al momento de presentar nuestra declaración. ¿Y esta prelación está aceptada por la autoridad de control? Totalmente aceptada por la autoridad de control. Incluso en algún momento en que el SRI intentó cambiar la forma de prelar el crédito tributario, nos negó alguna petición administrativa en el tema de los intereses, se presentó un reclamo de impugnación, lo volvieron a analizar y el mismo SRI dio marcha atrás y nos devolvió. Ni siquiera hizo falta ir a una instancia judicial. Tengo una pregunta importante, Marcelo. A veces pensamos que el estar empapados como contadores, como empresa, de estos temas, de estos derechos que están estipulados en nuestro Código Tributario, de estas obligaciones, son temas de abogados, pero yo creo que es un tema de contadores. ¿Tú crees que la profesión contable tiene que estar totalmente relacionada a estos temas? Definitivamente que sí. Por más de que el contador no tenga toda la expertise para ir ya al proceso en sí, acuérdense de algo, que la devolución de impuestos se sustenta en una materia prima, y esa materia prima es la contabilidad. Perfecto. Entonces, si bien los abogados tributaristas conocemos del tema contable, porque obviamente, ¿cómo podríamos llamarnos tributaristas si no sabemos hacer un asiento contable? El que más conoce de contabilidad es el contador de la compañía, es en el que está en el día a día de la empresa. Sé que tú estás ahorita y vas a dictar un tema de capacitación en todos estos temas relacionados con la devolución de impuestos en el Colegio de Contadores. Quisiera que les hagas una invitación a los contadores para que conozcan y también que sepan que tenemos una autoridad de control técnica, transparente, que nos apoya y que está pendiente de nosotros. Quisiera que les hagas una invitación a los contadores para que se capaciten en estos temas, sobre todo el gremio contable de la provincia de Pichincha y del Ecuador. Marcelo, por favor. Por supuesto, claro que sí, todos están cordialmente invitados. Gracias a Dios tenemos algunas capacitaciones pendientes, una de ellas con el Colegio de Contadores, que es muy importante. Entiendo que va a ser a partir del 1 de agosto, les está llegando ya publicidad a través de los medios digitales del Colegio de Contadores. En este tipo vamos a dar una certificación para el contador, para que esté capacitado para apoyar o incluso para dirigir, si es que fuera el caso, ciertos procesos de devolución de impuestos. Todos estos procesos que hemos visto en pastillas en este momento se van a ver con mayor profundidad en esa certificación, con ejemplos prácticos y siempre con recomendaciones puntuales que son las que hacen la diferencia. Y siempre basados en la legalidad, en la ética y lo que tiene que ser. Por supuesto. Querido Marcelo, te agradezco tu presencia en nuestro programa y mis estimados televidentes, el tema de hoy ha sido de gran importancia, no solamente para el sector de los contadores, para el sector empresarial. Y como siempre, para mí ha sido un gusto el día de hoy poder tener la grata presencia del doctor Marcelo Rivadeneira y decirles que nos vamos a volver a ver en una edición más de Tributación de Hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy,
un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy.